Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que ahorita me encuentro en mi coche, pero me surgió esta predicación que voy a dar hoy en la iglesia, pero quería compartirles un poco de la predicación del estudio bíblico que voy a dar hoy, y se titula Dios no es un Dios de muertos. Eh, y pues ahora sí que se, com- se con- compagina con el día de hoy, se celebra en varias partes de más que nada de Latinoamérica, el famoso Día de Muertos. Y quiero compartirles que yo antes practicaba este ritual hacia los muertos, todo este tradicionalismo en Ciudad de México, porque pues vengo de una familia totalmente tradicional ante este evento, y para nosotros y para mí en ese entonces era una tradición, era algo hasta divertido, porque pues no conocía la verdad. Para mí era algo de convivencia, era algo familiar, era algo donde se cocinaban tamales, donde se hacía, digamos que dentro del engaño que yo estaba eh, viviendo o haciendo, porque para mí esto es una mentira del diablo, ahora que conozco la verdad. Para mí era algo inocente, era algo familiar, era una fiesta, era unas vacaciones, era algo así, ¿no? Algo eh, que no iba enfocado hacia lo malo entre mi pensar. Pero si nos vamos a lo que es la palabra de Dios que nos marca, yo quiero ahorita compartirles en Lucas, en el libro de San Lucas 9, en el versículo 59, nos dice: a otro digo, sígueme, pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Y aquí, además de que quiero tocar el tema de que nuestro Padre es un Padre celoso, un Dios celoso que solo quiere que a Él lo sigamos, y que inclusive dejemos, el que quiera seguir a Jesucristo, que cargue su cruz y deje todo atrás, que no vea a su padre, que no lo prefiera más a su padre, a su hijo, a su esposa, a su amigo, más que a mí. Dice que el que no me quiera más que a mí no es digno de mí, no es digno del reino de los cielos. Entonces, pero este punto que le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere? Es un misterio, una palabra, un versículo con, con mucho discernimiento, con mucho entendimiento. Tenemos que tocarlo, porque muchos vamos a pensar que como un padre tan amoroso no le va a importar que a una persona se le muera su familiar, su padre, su madre. Y, y yo meditándolo, esta palabra me lleva mucho a que Dios es un espíritu, y quiere que nosotros lo sigamos, lo adoremos en espíritu y en verdad. Y al ser un espíritu, y que nosotros somos un espíritu, yo lo que entiendo y medito en este capítulo es que nuestro Padre sabe que al pasar un ser humano a muerte en Cristo, nuestro Padre sabe que, como dice su palabra, esa persona muere y queda en espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que su espíritu en ese instante regresa al Padre, que es el dueño de todos los espíritus. Desde ese punto,
lo estaba diciendo Jesús a este hombre que le dice, pero deja por favor que yo entierre a mi padre y de ahí te sigo. ¿Y qué dice Jesús? No, deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme sin mirar atrás. ¿Qué quiere decir? Que claro que él valoró el dolor de la persona, pero ya no había nada que hacer. Ya no había inclusive cómo despedir a la persona porque ya había fallecido. Entonces Jesús lo dice desde el punto en que ya el espíritu había ido con Dios. Pero si nos vamos a aquí y lo vamos a complementar en Mateo 22, en el 32, donde nos dice Dios que Dios es un Dios de vivos. Nos refiere a que es el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Es un Dios de antes, de ahora y de siempre. Es un Dios vivo y que es para siempre, es omnipotente, está presente, es omnipresente y a mí me toca que en este tiempo que se está en muchas partes adorando a los muertos y que se está haciendo, por ejemplo en México, que es donde yo más conozco, rituales tan grandes y vanagloriando a este día a los muertos como repetía, como un recuerdo bueno, como un recuerdo hacia ese familiar que ha muerto, pero no entienden el engaño del diablo que está en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de nuestro Padre Celestial dice que que deja que los muertos entierren a sus muertos, y otra que ya lo sabemos, que cuando una persona muere en Cristo, queda a la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu vuelve a nuestro Padre. Por otro punto, pues todos estos altares, todos estos cosas que le ponen al muerto, que le encienden velas, inciensos, copales, que más que nada parece como una brujería. Recuerdo que en aquel entonces, dentro de mi inocencia, decía no, que el muertito vino y mordió el pan, o que se escuchó un ruido en el altar y tantas cosas. Claro que si le estamos abriendo poder, dando poder y portal al diablo, el enemigo va a enviar demonios para engañar. Van a hacer ruidos, van a manifestarse porque se le está dando un poder a cosas que no son de Dios, que están en contra de su palabra. Entonces, no le demos poder al diablo, no le demos entrada ante estos tipos de cosas que es vanagloriando el Día de Muertos y haciendo cosas prácticas, tradiciones de hombre que están en contra de Dios, y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces debemos de ser sabios, discernir lo que estamos haciendo y todo que hacemos en nuestra vida, corroborarlo con la palabra, porque el diablo nos está engañando con esta tradición y dándole poder a los muertos, porque ellos ya ni escuchan ni hacen milagros, ni vienen. No, porque la palabra es clara y precisa, como una espada de dos filos. Dice que los muertos en Cristo quedan a la espera de su venida de Jesucristo. Inclusive dice que cuando sea el rapto y la venida, va a venir primero por los que duermen y después por los que quedemos. En un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. Nunca dice que van a venir cada noviembre a los altares. Es una mentira del enemigo, una tradición que ciertamente parte de mi familia en México. Yo oro porque ya dejen de seguir esas tradiciones, porque es un engaño del diablo. Es
es un portal al enemigo que le estamos dando, una puerta para que él siga gobernando nuestros hogares. Y yo pido oración por esas personas que lo hacen inconscientemente o conscientemente, pero de una buena forma. Pido oración por esas personas que no conocen la verdad y que están haciendo un pecado sin conocer. Porque dice la palabra que si lo conocen y lo hacen, ahí ya no hay perdón. Pero cuando lo hacen sin conocer, hay un perdón. Arrepiéntanse, ya no hagan esa actividad. Los que me estén escuchando ya no lo hagan, porque es un engaño del diablo para adorar a los muertos y para darle un lugar a esos muertos que ya no tienen, ahora sí, un poder en esta tierra. Y yo no estoy diciendo que no recordemos a nuestros seres queridos. A mi madre, que yo tanto amaba, la recuerdo, está en mi corazón, está en mis recuerdos, está en los mejores momentos, está para mí. No había nada más bello en esta tierra como tener a mi mamá. Pero aprendí que debo de darle un respeto a mi Padre Celestial y que debo obedecer su palabra. Aprendí que Él es primero que todo, inclusive que mi madre, inclusive que mi esposa, inclusive que mi Padre terrenal. Mi Padre Celestial tiene Jesucristo un lugar primero para mí. Entonces así debemos de pensar, así debemos de darle lugar a nuestro Padre, porque tenemos un Padre tan amoroso, pero es tan celoso del lugar principal que Él se merece, porque Él es nuestro Rey, nuestro todo, nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro único mediador. Y hablando de intercesores, muchas veces ocupan a los muertos, a María, a santos, a santas muertes, brujerías, como intercesores en estos tiempos, y como brujerías lo hacen. Pero es un engaño del diablo, es un engaño del enemigo, porque la palabra dice que no saben pedir, dice nuestro Padre, porque no lo piden en el nombre de mi Hijo Jesucristo, del Hijo. Y cuando lo piden con fe, creyendo como que sucediera, nuestro Padre lo cumple, lo hace. Pero Él es tan celoso de que estén utilizando mediadores o intercesores que Él no menciona en sus mandamientos, Él no lo menciona en su palabra, que nosotros le que pidamos a María, a un santo, a un muertos, menos, dándoles un poder, queriéndoles dar una autoridad, un lugar que no pueden tener, porque ese solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hombre, que vino y resucitó por nosotros, que murió por nosotros, por nuestros pecados. No le podemos dar lugar a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Para Él es el honor y la gloria. Y no le demos la gloria a nadie más, porque no le corresponde a nadie más, solo a nuestro Señor Jesucristo. Y con este punto quería terminar este estudio bíblico, porque a mí me duele mucho que se esté practicando, inclusive partes de mi familia, esta tradición. Como quisiera que mi Padre Celestial en este momento les tocara sus mentes y que entendieran que eso es un engaño del diablo, y que no lo deben de hacer, que debemos de tener nuestros seres queridos en nuestro corazón, en nuestros recuerdos, y que si queremos hacer una convivencia no de tamales, de lo que se hace en estas fechas, de chocolatito, de todo eso, que sí se haga, pero no con el fin de adorar o vanagloriar a los muertos, porque sí los podemos recordar, pero no los podemos querer traer, porque eso le corresponde en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre decidirlo, no a nosotros. Entonces les pido que
que vayamos con la verdad, que leamos la palabra de Dios y que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo, que Él sea el que nos guíe y nos hable para hacer lo correcto. Aquí en la palabra de Dios está la verdad, no en tradiciones de hombre, no en lo que nos dicen, sino en lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, seamos obedientes a un Dios poderoso, a un Dios amoroso, pero a un Dios que debemos de temer, que debemos de seguir en espíritu y en verdad, y que debemos de obedecer, porque, repito, es un Dios que se enoja, se ira cuando no le obedecemos. Como un padre cuando se enoja con un hijo, así es nuestro Padre, se enoja cuando hacemos cosas que no convienen, que no es lo correcto, que si conocemos la verdad y aún así lo desobedecemos, claro que se va a enojar. Entonces, hermanos, vamos a pedirle a nuestro Padre que nos guíe para hacer su voluntad. Dios los bendiga. Bendiciones.